Bendecimos el nombre de nuestro buen Dios, exaltamos el nombre de nuestro Señor en esta hora. Señor, que tu Espíritu Santo nos asista, que nos guíe, que nos dirija en medio de esta adoración, en medio de esta alabanza que hemos venido a tributarte a ti, Señor, Creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Alabado sea tu nombre para siempre. Bendecimos el nombre de Cristo, exaltamos el nombre de nuestro buen Dios, que es digno de toda gloria, digno de toda alabanza y nuestra adoración, Padre. Gracias te damos, Señor. Recibe en esta hora, Señor, toda la alabanza. Recibe en esta hora, Señor, todo nuestro agradecimiento. Recibe, Señor Dios, de un corazón, Señor, contrito y humillado, que en esta hora se postra delante de ti para darte la gloria, Señor. Hoy hemos venido a entrar en su presencia para que el Espíritu de Dios obre, para que el Espíritu Santo de una manera especial ministre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sobre mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sobre mí. Sobre mí, sobre mí, Espíritu Santo, sobre mí, sobre mí, sobre mí, Espíritu Santo, sobre mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sobre mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sobre mí. Todos juntos, sobre mí. Sobre mí, sobre mí, Espíritu Santo, sobre mí, sobre mí, sobre mí, Espíritu Santo, sobre mí, Espíritu Santo, sobre mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sobre mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sobre mí, sobre mí, sobre mí, Señor, sobre mí, sobre mí, sobre mí, Espíritu Santo, sobre
ayer ya pasó. Te necesito hoy, Espíritu Santo, sobre mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sobre mí. Espíritu Santo, sobre mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Señor, qué lindo es contemplar la hermosura de tu santidad, Padre. Qué lindo es estar hoy delante de tu presencia, mi Señor. Poder venir a postrarnos delante de ti, Padre, venir a humillarnos delante de tu presencia. Es lo mejor, Señor, que podemos hacer. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque nos permites hoy escuchar nuevamente tu palabra, la que nos edifica, la que nos anima, la que nos confronta, la que nos ayuda, Señor, a salir adelante. Gracias te damos, Señor. Hoy queremos, Señor Dios, disponernos para escucharla a través de nuestro pastor Leonardo Gallego. Le damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente poder estar atentos, receptivos y con una actitud, Señor Dios, reverente delante de ti, Padre. Aleluya. Muy buenas noches, bendiciones para todos, la paz de Cristo. Espero que todos se me encuentren muy bien en la paz de Dios. Es un privilegio, es una benevolencia de nuestro buen Dios podernos reunir una vez más a través de estos valiosos medios que Dios nos permite para que estemos conectados con un mismo espíritu, con una misma fe, con una misma causa, jalando todos para el mismo lado. ¿Cuál es ese mismo lado? Amar a Cristo, servirle a nuestro buen Dios. Por eso el pueblo de Dios es una familia, ¿cierto que sí? Todos en el corazón tener a Cristo, vivir para Él. Siéntanse muy bienvenidos todos. Es un gozo muy especial para nosotros poder transmitir estos mensajes de la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, que pueda llegar a muchos corazones. Les saludamos, somos el abrigo de Dios acá en Medellín. Y saludo allí a todos los pastores que desde sus oraciones nos apoyan, el pastor Uber, la pastora Xiomara, el pastor Elías y todos los demás y los hermanos de la central, mis queridos y apreciados hermanos del abrigo de Guayabal. Bendiciones para todos. Qué lindo que todos estén allí en familia, que todos los que más puedan estar reunidos, que usted pueda llamar a sus seres queridos a escuchar un mensaje de parte de Dios a la mente y al corazón. Aleluya. Ruego pues que estemos allí muy dispuestos. También quiero expresarles el agradecimiento a todos los que han podido expresar sus peticiones, y hemos venido orando por todo esto. Hemos venido orando por todas las diferentes peticiones de cada uno muy detenidamente y entregándole todo esto al Señor, que se haga conforme a la voluntad de Dios. Dios es un Dios que sí escucha las oraciones, no solo las escucha, sino que las responde. Por eso nos agrada mucho escuchar los testimonios. Usted puede enviarnos sus testimonios, para nosotros es de mucho regocijo también. Amén. Muy bien, mis amados, vamos a entrar en oración, como se debe hacer, entregarle todo primero al Señor, que Él tome el control de todo este espacio, de este segmento es para el Señor, ¿sí? ¿Cuántos estamos dispuestos allí para orar, para ser reverentes y humildes con el Señor? Aleluya, gloria a Dios. Señor Dios y Padre bueno, príncipe de paz y Dios todopoderoso, dueño de la tierra, su plenitud y todo lo que en ella hay, Señor Dios de los cielos. Tú la fundaste, tú eres el dueño de todo, mi Señor. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Mi Señor Dios todopoderoso, no hay otro Dios como tú. Y en esta noche, mi Señor Dios de los cielos, Padre, estamos aquí, Señor, de una manera reverente delante de ti, Señor Dios, para decirte, Señor Dios, toma nuestra mente, toma todo nuestro ser
y permítenos. Dígale, Señor, permíteme recibir este mensaje, Señor, esta enseñanza, Señor, recibirlo en mi mente y en mi corazón. Yo quiero aprender de ti, yo quiero aprender de ti, yo quiero crecer, yo quiero, Señor, ser adoctrinado con tu palabra, Señor Dios de los cielos, Padre. Yo quiero llenarme, Señor, de tu palabra y de tu Espíritu Santo, mi Señor Dios de los cielos. Por eso nos disponemos. Dígale, Señor, yo me dispongo con una actitud humilde, sencilla, Señor, delante de ti, Señor. Que esta palabra, Señor, yo la reciba en mi corazón, Señor Dios de los cielos, Padre. Damos honor y gloria a tu santo nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados, como ustedes saben, venimos estudiando, teniendo un estudio en estos segmentos de los jueves, de las características de ese servidor de Dios, ¿sí? Esas características que debe tener un servidor de Dios, ¿sí? Sea en la congregación, sea en lo secular, donde quiera que se mueva. Pero si tú estás llamado, si en tu corazón está amar a Dios, servirle a Dios, debes de conocer estos requisitos, estas normas, ¿sí? Estas ordenanzas que nuestro buen Dios da en su palabra. Y nos hemos apoyado entonces desde 1 de Timoteo en el capítulo 3 y también en Tito, desde el capítulo 1, ¿cierto? Y vemos allí esos requisitos tan detallados, tan especiales. ¿Para quién? Para todo aquel que buena obra desea. Esa persona que desea servirle más a Dios, desea consagrarse más a Dios, ¿sí? Esa persona que ha entendido cada vez más que no hay otro mejor camino, sino que servirle con todo el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a la palabra, en la epístola de Tito. Allí, Tito, después de Timoteo, Tito, en el capítulo 1, el versículo 7 y 8, dice la palabra de Dios. Tito 1, versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Bendito el Señor. Solamente estos dos versículos por ahora y vamos a ir mirando. Hemos venido entonces con cada detalle de estas características de una manera pausada, tranquila, pero profunda. En cada detalle que estas normas se nos permite acá estudiar, que la miremos, que observemos, que nos deleitemos en el texto, que podamos profundizar, qué nos dice, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está ahí, qué es lo que nos quiere enseñar el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, a Tito, ¿correcto? Es bueno entonces meditar en la palabra, hay unos requisitos y tienen esa relación allí en 1 de Timoteo en el capítulo 3 y acá en Tito en el capítulo 1 prácticamente desde el versículo 5, entonces vienen con ese paralelismo, pero hay unas palabritas que no están en Tito, no están en Timoteo y estamos mirando todo esto detenidamente. Me llama la atención para empezar, ¿cierto? Como ustedes saben que hemos venido con todas estas características, todas muy interesantes, hemos querido darle un orden, ¿cierto? Desde ese hogar saludable, de cómo gobernar bien la casa, de cómo con esos hijos, que es un tema tremendo, ¿cierto? Quizás espinoso, pero Dios nos ayuda con su sabiduría. Y tenemos toda esa parte de ser irreprensibles, que nos llama la atención ahí. La palabra nos exhorta para ser irreprensibles, para ser de buen testimonio. Bendito el Señor, que seamos honestos. Bendito el Señor. Hemos venido mirando detenidamente todo esto, pero en este espacio, hoy en esta noche, vamos a mirar otros detalles. Me llama la atención la última expresión que acabé de leer ahí en Tito 1:8, la última expresión, la palabra que dice dueño de sí mismo, ¿sí? Es dueño de sí mismo, nos está llevando entonces, ¿qué será un servidor? Debe decir control de sí mismo, ¿sí? Dueño de sí mismo. Llama la atención, ¿cierto que sí? Qué lindo.
porque nos está hablando de ese servidor que tiene un control de sí mismo. Un control, ese dominio que tiene ese servidor de Dios. Eso es muy importante. ¿Estamos todos allí atentos, mis amados? Claro. Tú necesitas tener control de sí mismo, porque si no lo tienes, es una cabida muy delicada, muy grave que tú le das al enemigo. Claro. ¿Por qué? Porque si no, vas a seguir esclavo a tus apetitos pecaminosos. Si no hay un dominio, si no hay un control de sí mismo, dueño de sí mismo, es ese control de sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces se hace necesario todo esto, ¿sí? Dueño de sí mismo. Entonces, un servidor debe exhibir una vida que disciplinada, de orden, debe mostrar que constantemente que tiene una vida de orden, de disciplina. ¿Para qué? Para parecerse cada vez más a ¿quién? A Cristo. Esa es nuestra meta, parecernos a Él. Claro, eso es lo que le tenemos que apuntar, a Cristo en todo momento, bendito el Señor. Y estar en control entonces de todas estas pasiones y apetitos carnales que están en la naturaleza carnal. Yo quiero que lea conmigo en Gálatas capítulo 5, Gálatas, y nos dice la palabra allí en Gálatas, el capítulo 5, dice la palabra de Dios desde el versículo 16. Dice, las obras de la carne, ¿sí? Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Tremendo. Pero si sois guiados ¿por quién? Por el Espíritu, note, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, o sea, manifiestas, se muestran, son evidentes, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. ¿Quieren que continúe, mis amados? Bueno, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, note, semejantes a estas, ¿sabes? Que siguen más cosas, acerca de las cuales os amonesto, ¿sí? Como ya os lo he dicho antes, que los que practican continuamente, practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Ahí están las obras de la carne. Con todo esto, nosotros que tenemos que tener un dominio, un control de sí mismo, ¿sí? Para no ser esclavos de esos apetitos carnales, para no continuar, ¿cierto?, siendo esclavos de esos impulsos que trabaja el enemigo en esta carnalidad que llevamos todos. La única manera, amigo, hermano, tú que me escuchas, cualquiera que seas tú, la única manera que tú puedes tener control de sí mismo es con el Espíritu de Dios en ti. Que tú lo invoques, que tú lo hagas partícipe en ti y le entregues todas tus emociones, todas tus pasiones, todos tus deseos, todo pensamiento, se lo entregues al Señor y que Él traiga en ti, con el Espíritu Santo, un dominio. Y eso trae ¿qué? Orden. Amén. Eso trae orden. Y ahí sigue diciendo desde el versículo 22 en adelante, los frutos del Espíritu. Cuando hay un control de sí mismo, cuando tú eres dueño de sí mismo por el Espíritu de Dios, viene el fruto del Espíritu Santo. Y vemos estas manifestaciones ¿en qué? En el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza, ¿sí? Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Llamarse cristiano, mis amados, eso es un de honor, eso es de dignidad. Eso no es así decirlo por decirlo. Cuando decimos que somos de Cristo, es porque estamos aplicando esto que acabé de leer. Repito el versículo 24,
pero los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne y sus ¿qué? Y sus pasiones y deseos. Amén o no amén. Yo no puedo llamarme cristiano y seguir viviendo en el desorden, en el practicando el pecado, el adulterio, la fornicación, lascivia, lujuria, pornografía, todas estas cosas, malos hábitos, ¿sí? La tendencia a lo que yo era antes y tenía actitudes deshonestas, avaricia, robo, ¿sí? Todo esto no puedo porque ya soy de Cristo, tengo que crucificar todo esto. Si en verdad tomo a Dios en serio, si en verdad lo amo de corazón. Amén, mis amados. Entonces, a eso nos está llevando, dice el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, es andar por el Espíritu, no en una mentalidad carnal como los del mundo que no aman a Dios. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mis amados, se necesita entonces tener un control de sí mismo, ser dueño de sí mismo frente a todas estas pasiones desordenadas que llegan a nuestra mente, que nos quieren esclavizar, de que tú no puedes salir de ahí. No, tú sí puedes. Pídele al Espíritu Santo ese dominio propio, ese control de sí mismo. Note que el texto lo acaba de decir en el versículo 8. Dueño de sí mismo. Bendito el Señor. Entonces, este autocontrol no es un mero esfuerzo personal. No, este autocontrol va a ¿qué? Cooperar con el Espíritu que mora en el creyente. ¿Para qué? Para tomar decisiones sabias. O sea, ese dueño de sí mismo, ese control en ti, te va a ayudar, te coopera para tomar decisiones sabias, no a la ligera, no en la emoción, no lo que yo quiera, no lo que me parece, sino que ese dueño de sí mismo, ese control en ti, te permite tomar unas decisiones sabias, porque tienes un control y meditas y dices, ¿cuál es la voluntad de Dios? O sea, no te afanas a hacer lo que tú dices, lo que tú quieres, lo que yo diga, no, lo que Dios diga, la voluntad de Dios, ¿cuál es en este asunto? Ahí hay un control. Amén. Amén, mis amados. Entonces, sí, nos está dando una persona dueña de sí misma. Escoge vivir una vida en orden. Si no hay orden, no hay buena administración, no hay progreso, no hay avance en nada. Ni en tu casa, donde tú estés, en tu entorno, donde quiera que tú te muevas, si no hay orden. Ese orden llega y se da, ¿por qué? Porque hay un control de sí mismo y buscamos agradar a ese buen Dios. Bendito el Señor. Entonces, ¿para qué? Para no ser esclavos de esos impulsos pecaminosos. No podemos ser más esclavos de esos impulsos pecaminosos. El diablo no tiene por qué estar teniéndote a ti como un títere. Eso se tiene que acabar. Que un tiempo sí, que un tiempo no, que hoy sí con Dios, hoy amo mucho a Dios, hoy alabo mucho a Dios, y después afuera no soporto la tentación, que es que yo soy el ser humano, tengo muchos deseos, etc. No, tienes que tener un dueño de sí mismo, un control. Amén o no amén, amén o no amén. Claro, el diablo no se puede seguir burlando de ti, como un títere. No, tienes que meternos con Dios. El pueblo de Dios tiene que tener ¿qué? Control de sí mismo, capacidad, dueño de sí mismo. Solo lo podemos lograr metiéndonos con el Espíritu de Dios, dándole la intervención al Espíritu de Dios en nuestra vida, a nuestros ojos, lo que hablamos, lo que oímos, en qué actuamos, todo. Eso se hace necesario, mis amados, ¿de acuerdo? Bendito el Señor. Y sigue diciendo, ¿sí? Después de que dice en el versículo 7, vamos al versículo 7, Tito 1:7, y dice la palabra de Dios, porque es necesario que el obispo, o sea, el anciano, ese servidor de Dios, ese supervisor, esa persona, ese creyente, sea irreprensible. Ya hemos hablado de irreprensible, ¿cierto, mis amados? Lo hemos estudiado. Pero ahora dice como administrador de Dios. Sigue, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. Quiero detenerme ahí por un momento. No dado al vino, ¿sí? En griego, paraoinos. La raíz de esta parte que dice
no dado al vino, es paroinos. ¿Qué está diciendo? No es está diciendo esa persona que abusa, que se extrema en el vino, ¿sí? Entonces, indica que es adicto. Bendito el Señor. Sigue diciendo entonces que cuando dice no dado al vino, es decir, no estar adicto, no está atado. Pablo advierte que no se abuse del vino, no darse a conocer como alguien que se emborracha, o sea, no tener un creyente, un hombre de Dios. Esto es muy claro, pues, porque está muy evidente que el borracho no entrará al reino de los cielos. Eso es claro en la palabra de Dios, ¿sí? Tal persona no será un ejemplo. Si tú eres un creyente de Dios, si tú eres un hombre, una mujer de Dios, en ti no tiene que estar esto. Tienes que morir a eso. Si en ti ha estado esa adicción algún tiempo, hay que morir, hay que morir. ¿Cuál es el pecado ahí? Emborracharse. Mucha gente puede decir, pero es que un poquito. Sí, podríamos decir que culturalmente hay países que tienen esto como un aperitivo, etcétera, el tema del vino de alguna manera sobria, etcétera. Pero el punto es hasta que dónde tienes control de sí mismo, porque eso es, la palabra de Dios dice también que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si yo digo que un poquito, un poco de licor, un poquito de licor, ¿a dónde me puede llevar ese poquito? Eso es lo que yo tengo que examinar en mi corazón, ¿cierto? La palabra de Dios también dice que un poco de levadura daña toda la masa, ¿cierto? Entonces yo debo de poner cuidado. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, no tiene por qué estar dado al vino. No tiene por qué estar dado al vino. Aleluya, gloria a Dios. No tiene por qué ser dado al vino. La palabra de Dios nos enseña muy claro en Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino, con licor, con vino, ¿cierto? En el cual hay disolución. Más bien ser embriagados ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Eso nos lo enseña allí la palabra, Efesios 5:18. ¿Qué pasa con una persona, un creyente que tiene este hábito? ¿Sí? Es peligrosísimo, porque va a caer ahí también en la trampa del diablo. Va a quedar con el control ¿de qué? Del licor en cualquier momento. Del control del licor. ¿Y qué pasa? Comete graves errores. Hay graves consecuencias. Por eso el licor no es de Dios. Cuando la persona toma licor, queda desprotegido totalmente y queda en las manos ¿de qué? En las manos del enemigo. El enemigo no es lo que, incluso mire todos los referentes que hay, que dice que el borracho lo cuida el diablo. No. El diablo no cuida a nadie. Ni siquiera se puede cuidar de sí mismo porque Dios es el que lo manda, ¿cierto? No, el borracho está corriendo peligro por todos los lados. Está corriendo peligro. ¿Por qué? Porque pierde el control de sí mismo. Muchas veces no tiene control. Los vemos constantemente como en la calle, no sabe para dónde va, no sabe, ¿cierto? No tiene control, corriendo peligros. ¿Por qué? Porque la persona pierde todo control. Da tristeza ver el ser humano, ¿cierto? Cómo queda perdiendo esa dignidad cuando vemos una persona embriagado. Pero y vemos cómo queda tan expuesto, tan a la burla, ¿sí? Tan por debajeado como queda. Eso es lo que el diablo quiere en la raza humana, verlo así, verlo miserable. Por eso Dios te da orden para que tú te levantes, para que no escuches la voz del diablo. La voz del diablo hace creer que eso es normal, que todo el mundo puede tomar. No. Que aunque estés en una iglesia no tienes por qué dejar de tomar. Así no es. Si tú quieres servirle a Dios, si tú dices amar en tu corazón a Dios, hay que crucificar todos estos deseos, todos estos impulsos pecaminosos. Hay que morir, no hay de otra. Hay que alejarse de esos supuestamente amigos, a gente que te rodeaba, ¿cierto? Pero en concreto, al creyente que se está acercando más a Dios, que dice ser servidor de Dios, y que quizás muchos, en lo privado, en lo secreto, abusan del vino, del licor, y quizás hasta embriagarse. Esto es delicado.
porque el Señor le está diciendo que esto no es adecuado para ese creyente de Dios, para ese servidor de Dios. Sí, es peligroso. ¿Sí? ¿Para qué? Por eso tenemos que la pregunta sería para ti hoy: ¿tienes algún tipo de adicción? En este caso hablamos del vino, pero hay muchas adicciones. El cigarrillo, ¿cierto? Todos estos tipos de drogas, llámese todos los nombres que hay, de la marihuana, el bazuco, el perico, todas estas cosas, son adicciones, adicciones. Amigo, tú que me escuchas hoy, hermano, tú que estás empezando en las cosas de Dios también, hay que morir a esas adicciones. Eso no es que yo ahí voy dejando, hay que tomar decisiones radicales, firmes, ¿sí? Todo para ser de Dios, para morir a toda esa laxivia, homosexualismo, lesbianismo, todo eso que no es de Dios, que a Dios le desagrada, porque Dios da un orden en todo. Amén. Sigue diciendo entonces la palabra, y hemos leído entonces no dado al vino, pero también quiero que miremos en Primera de Timoteo, estos requisitos que son paralelos con Tito, en el versículo 3, capítulo 3, versículo 3, dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo 3:3 dice, no dado al vino, bien, pero ¿qué sigue diciendo? No pendenciero. Hasta ahí, no pendenciero. Y en donde estamos en Tito, en el capítulo 1, en el versículo 7, nos resalta lo mismo. Después de el vino, después cuando dice que no dado al vino, no pendenciero. No se le hace a usted una relación que el apóstol Pablo, antes de hablar de pendenciero, primero habla del vino. ¿Por qué luego habla de pendenciero? No pendenciero. ¿Qué es una persona pendenciero? Es una persona de pleitos, de fácil discusiones, que fácilmente se enoja, que fácilmente se provoca a enojarse fácilmente con cualquier cosa, ¿sí? No debe estar eso en un servidor de Dios, ¿sí? Esas disputas, esa rivalidad, de ser contencioso, agresivo, grosero, violento. Una persona madura debe ser capaz de dominar todas estas cosas en asuntos importantes. No pendenciero, no estar continuamente en esos pleitos, en esas discusiones, siendo tan contencioso, tan contenciosa, todo el tiempo contenciosa. No, eso no es de Dios. No pendenciero, no pendenciera, no. Dios está llamando a tener un dominio, una madurez, ¿sí? Un control para tener la capacidad de manejar una situación donde tú no pierdas el control y te veas en pleitos desagradables, en agresividad. Por eso también sigue diciendo ahí el texto, dice el versículo 7 también, donde estamos ahí, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, pero antes dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio. Miremos la palabra soberbio, ¿sí? Esa persona soberbio, de altivez, es la persona que impone, que se altera, que quiere esa persona que quiere que lo que él diga, lo que ella diga, como lo diga. Hay una persona dominante, ¿sí? Soberbia. Eso va mucho en el ser humano, mis amados, y aquí nos quedaríamos. ¿Cierto que sí? Eso viene desde afuera, dentro de las iglesias. Ese creyente puede avanzar, puede dejar cosas del mundo, prácticas de pecado, pero aunque avance en las cosas con Dios y se vea con apariencia de piedad de cristiano, todavía quizás puede tener mucha soberbia en su corazón. Amén. Y esa soberbia hay que morir a esto. Hay que morir a esto, ¿sí? Es esa persona que impone, que es desconsiderado, no, ¿sí? Que no tiene condiciones para ocupar un liderazgo, ¿sí? Exhibe entonces, es constantemente esa persona que está que está dominando, que está imponiendo, ¿sí? Exhibe un deseo insensible de que las cosas se hagan a su manera. Constantemente lleva esa soberbia, lo lleva a que las cosas se tienen que hacer a su manera. No hay una docilidad, le cuesta ese sometimiento,
esa sujeción. ¿Por qué? Porque no ha podido morir a esa actitud de soberbia que hay en el ser humano, que la llevamos todos, pero hay que morir a esto, mis amados. Eso tiene que tener un dominio, estar bajo nuestros pies y que fluya el fruto del Espíritu Santo, esa benignidad, esa benevolencia, esa paz, esa templanza en nosotros, aleluya, bendito el Señor. Es todo lo que debe estar en nosotros, ¿sí? Esa persona que quiere, pues que soberbia, quiere que las cosas se hagan a su manera, ¿sí? A pesar de que los hechos y circunstancias y las necesidades y los sentimientos de las personas, es decir, esa persona no mira quizás con entendimiento, quizás que los otros pueden tener una mejor opinión, una mejor razón, mejor sentido a las cosas, sino que su soberbia lo enceguece a que se tenga que hacer lo que él diga, lo que ella diga, como lo diga, impone, domina, ¿sí? Y si no lo logra, entonces afecta, daña, porque entonces los demás son los que están mal, porque él o ella es la que está bien. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Como servidores de Dios hay que morir a la soberbia. Esa soberbia en esa persona, ¿sí? Que impone, que está con altivez, le cuesta someterse, bajarse. Habla de sujeción, de sometimiento, pero no lo tiene, porque lleva en sí es un control, una actitud dominante a su entorno. Y por eso muchas veces esa actitud afecta dentro de su hogar, porque esa soberbia está en todo y donde quiera que se mueva esa persona. Por eso estos requisitos nos sirven para todas las áreas, en todos los lugares. ¿Amén o no amén? Claro, que Dios nos ayude. Bendito el Señor. Sigue diciendo entonces también, ahí mismo en Tito, dice, hay una parte que me llama la atención también, dice que después de soberbio, ¿qué dice? No iracundo, que viene con la relación de soberbio. Pero iracundo en sí es un nombre cuando es esa persona que se enoja, ¿sí? De una manera colérica, enojado. El tibet sí se enoja o enojada, dice, y adopta una actitud beligerante muy fácilmente. Está lleno de emociones cuando se encuentra oposición, que expresa a sí mismo con rabia de una manera intimidante, es decir, cuando encuentra oposición de lo que él quiere, de lo que ella quiere, de lo que dice, de lo que impone, esa persona iracunda, inmediatamente salen emociones de enojo. No tiene un dominio, no tiene una templanza, no hay una sabiduría, no hay un manejo. ¿Por qué? Porque hay iracunda, enojo con facilidad, ¿sí? Hace gestos. Es una persona que hace gestos por su ira, por su enojo, manotea, ¿sí? Alza las manos con sus gestos en su rostro, se le ve enojo. Eso no es de Dios, con eso hay que tener dominio. Hay gente que su ira en su rostro se le ve todo lo que quiere hacer. ¿Dónde está el fruto del Espíritu Santo? ¿Dónde está el fruto del Espíritu Santo? ¿Cierto? Podemos hablar muy bonito de Dios, pero cuando se nos sale el enojo, ¿dónde queda todo lo de Dios? Ahí es donde yo tengo que examinarme, tengo que mirarme, ¿cierto? Tengo que mirar todo esto, no puedo estar en una actitud constante, ¿cierto? De enojarme de tal manera que daño el ambiente, que hay esa irritación con gestos, con las manos, de muchas maneras. Eso es lo que está llevando el apóstol Pablo aquí a Tito y a Timoteo. ¿Para qué? Porque ellos después van a tener que saber escoger hombres de las congregaciones, hombres y mujeres, ¿con qué? Con un perfil de obispo, de ancianos, servidores de Dios, que cumplan estos requisitos. Por eso van a tener que observar y mirar muchos. Por eso el apóstol Pablo les está dedicando aquí muy detalladamente qué requisitos deben de tener. Es que esto es muy importante, mis amados. Si aquí no estamos enfrente de un negocio X, este proyecto, aquí, allá, no. Mis amados, es que estamos en lo más maravilloso, en la obra de Dios. Y en la obra de Dios, los que nos metamos aquí, la realidad, hay que buscar parecernos a Cristo. ¿Y quién fue Cristo? Manso, humilde, sencillo de corazón, con autoridad, con carácter, con control, dueño de sí mismo, con templanza.
¿cierto? Con una autoridad especial, bendito el Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cada vez más. Sobre esta parte, no iracundo, dice Efesios 4:26, me dice la palabra, en Efesios 4:26, dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, sí, no significa que no podemos airarnos, porque está diciendo airaos, sí, pero no pequéis. Hay un enojo, porque somos humanos, así como nos da alegría, nos da tristezas. El enojo hace parte de la naturaleza humana. Dios se enoja, claro. Dios está enojado con tanta maldad y tanto pecado, tanta indiferencia y tanta rebeldía. Esta pandemia que se está viviendo, eso no es así porque así salió por demás, porque apareció. Eso Dios lo ha permitido, está llamando la atención, hay un enojo de Dios, todo el mundo enfocado en tanta entretenimiento, tanta burla de Dios, ¿sí? Incluso a nosotros, de los que hablamos de Dios, se habla de Dios, pero en realidad, ¿qué hay de Dios? ¿Qué practicamos de Dios de verdad? Si en verdad lo hacemos para Dios o para nuestro propio beneficio. Dios está enojado. Nosotros nos enojamos, ¿pero qué? Pero tiene que haber un control, un dominio, hay una dificultad, una circunstancia difícil, nos sacan el enojo. Claro que sí, hay injusticias, podemos hablar con autoridad, con carácter, lo que no está bien, con buen tono de voz, firmes, pero no pecar. ¿Qué es no pecar? No ir a la agresividad, a los golpes, a los gestos, palabras soeces, ¿sí? Todas esas cosas. Hay que tener un dominio, un control de sí mismo. Amén. Por eso está diciendo, airaos, pero no pequéis. Claro, Jesús se enojó, pero no pecó, porque lo está haciendo todo que en la voluntad de Dios. Bendito el Señor. ¿Qué sigue diciendo? Dice entonces en Timoteo, vamos a Timoteo, el versículo 8, devolvámonos, estamos ahí, en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, dice la palabra: dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Tengámonos ahí, sin doblez. Me llama mucho la atención ahí. Note tan detallado el apóstol, el autor, cómo escribe, ¿cierto? Cada detalle. ¿No les parece, mis amados? Eso es para uno deleitarse en la palabra de Dios y mirar cada detalle. ¿Cómo le habla el Señor a uno? Aquí nos habla el Señor a todos. ¿Cuántas cosas nos faltarán a todos? Bueno, si a usted no le faltan, pues gloria a Dios por ti. Pero a todos nos faltan muchas cosas de acá. Amén. Y tenemos que trabajar en eso. Por eso estamos aquí. Aquí no estamos los más buenos. Aquí estamos porque necesitamos formación, necesitamos avanzar con Dios, necesitamos tomar en serio a Dios, necesitamos cada día morir a esta carnalidad. Amén. ¿Cuánto necesitamos más de Dios? Aleluya, gloria a Dios. El versículo 8 entonces dice, el versículo 1 de Timoteo 3:8 nos dice, sin doblez. ¿Qué es una persona doble? Como la conocemos en el mundo secular, y dice, no, sos muy doble, ¿sí o no? Se le dice fariseo, se le dice ¿qué? Se le dice hipócrita, falso. Por eso dice, sin doblez. Muy bien. ¿Qué más está diciendo? Es un servidor de Dios debe ser una persona en cuya palabra se puede confiar. ¡Qué lindo! Nótese, siempre se va a resaltar en los negocios o en los acuerdos, tantas cosas, el tiempo de antes de nuestros abuelos, tatarabuelos. La gente habla de que no había necesidad de tanta notaría siquiera, ¿cierto? De tantas cosas escriturales. ¿Por qué? Porque la palabra era lo que valía. Qué bonito que un hombre de Dios, que una mujer de Dios no se contradigan lo que dice. Que dice una cosa aquí con unas personas y de esto que dijo acá con otras personas dice otra cosa. Eso no es coherente, eso no tiene relación. Tenemos que ser firmes en lo que somos, que nuestro hablar sea, que dice la palabra, sea sí, sí o no, no. No doblez, sin doblez. Bendito el Señor. O sea, es decir, no es esa persona que se mueve con hipocresía,
¿sí? No puede ser inconsecuente ni hipócrita en lo que dice. No puede decir una cosa y después otra. Sí. Entonces, no es esa persona que no es de doble ánimo. Una persona que no es de doble ánimo. No hay nada más agradable que uno contar con esa persona que uno sabe que está centrado en lo que quiere, que está centrada en lo que quiere, a lo que le apunta. ¿Sí? ¿Qué inspira a una persona que no es doble, que es sin doblez? Confianza. El creyente de Dios, el servidor de Dios, debe inspirar confianza. No puede ser que tú y yo, como hijos de Dios, como creyentes de Dios, la gente tenga que hablar de ti o de mí como si nos tuvieran desconfianza. La gente nos debe conocer como personas que dignas de confianza. ¿Amén o no amén? Claro, eso tiene que resaltar. Si el mundo va en contra del opuesto, allá todo mundo es un engaño, donde no está Dios es una hipocresía, una falsedad, es el que más engaña, el que más mentiras diga, ¿cierto? La supuesta viveza, la astucia, esa sagacidad que maneja el mundo, porque incluso la misma palabra lo dice, ¿cierto? Que allí los del mundo muchas veces son más sagaces que los hijos de Dios, pero tú y yo con el Espíritu de Dios tenemos un espíritu superior y podemos superar ese mundo perverso que llevan los de afuera, ir adelante, discernir, percibir todo. Amén. Claro. Pero en concreto, sin doblez. Qué triste que se diga que ese creyente, que esa mujer, que ese hombre de Dios dice una cosa y es otra. No es lo que aparenta. Habla lo que no es. Lo que dice no lo cumple. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, mis amados. Claro. Una persona que cumple con lo que promete no altera la verdad de manera que sirva a sus propios intereses. No hace comentario de la gente a sus espaldas, ¿sí? Es decir, sincero, no debe tener dos caras. Cara ni sello. No. Tiene que haber una autenticidad cada vez más con Dios. ¿Cuándo se logra esto, mis amados? ¿Cuándo se logra este creyente que viva en una actitud firme, sin doblez? Cuando en verdad ese creyente depende de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando ese creyente en verdad depende de Dios, habla la verdad, habla lo que tiene que decir, es transparente en todo lugar, porque depende de Él, no busca agradar al hombre, no busca aquí congraciarse con el uno y con el otro, aquí este beneficio, con este beneficio, no, depende de Dios, sabe que de Dios viene toda buena dádiva, ¿cierto? De Dios proviene toda buena dádiva, todo lo que vive proviene de Dios, que Dios utilice medios, bendito el Señor, todo proviene de Dios, entonces busca agradar a Dios, y a Dios no le gusta la mentira, no le gusta el engaño, no le gusta la hipocresía. Entonces ese creyente habla con la verdad, se mueve transparente, no busca conveniencias, no busca intereses personales, no busca lo suyo propio, no, ese creyente es transparente, no es de doble ánimo, no es con hipocresía, no, se sabe mover, es sincero, es sincera en lo que se mueve, no engaña, no esconde, no habla a poquitos, como que sí, como que no, transparente. Aleluya, necesitamos creyentes que dependamos de Dios, basta ya de buscar tanto agradar al hombre, el hombre no paga bien, no, necesitamos agradar a Dios, y ya Dios nos va a recompensar, va a poner gente fiel, gente honorable, gente valiosa a nuestro lado, pero si dependemos de Dios, no buscamos conveniencias, bendito el Señor. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios? ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios? Aleluya, gloria a Dios, bendito nuestro buen Dios. Estos requisitos los necesitamos. Qué bueno que usted pueda ver estos estudios, pueda ver este mensaje una y otra vez, que usted le quede algo para su mente y su corazón. Sí, no porque yo sea el predicador, sino porque es palabra de Dios. Dios en su misericordia me permitía a mí acá, y cuántas cosas me harán falta, ¿cierto? Dios me ayude, pero voy con un corazón sincero a Dios, no de engaño, no de hipocresía, no de doblez, no.
voy sincero a Dios, pero si cosas me faltarán, aquí todo nos falta, pero inquiétese, a estudiar la palabra, a examinar qué me falta a mí acá, ¿sí? A estudiar, a meditar en la palabra. Esto lo necesitamos, En concreto, mis amados, como empecé ahora hablando, necesitamos crucificar esta carne, necesitamos morir a este mundo, necesitamos morir a esos deseos pecaminosos, a esos impulsos pecaminosos. Como hijos de Dios, hombres y mujeres de Dios, hay que morir. Y eso sí se puede. Tú no tienes por qué seguir esclavo a toda esa adicción, que no puede salir ahí, que necesitas un grupo allí de rehabilitación allí. Sí, usted puede ir a muchos grupos de rehabilitación de una cosa, de lo otro, Alcohólicos Anónimos, no sé qué, pero todo está, tú necesitas al Espíritu Santo y tomar decisiones radicales para aborrecer ese pecado, para aborrecer esa adicción, ¿sí? Para no alimentar esos pensamientos dañinos y de pecado, sino amar a Dios, llenarte de la palabra de Dios, de la oración, del Espíritu de Dios, llenarte del fruto del Espíritu de Dios, del gozo, de la paz, la benignidad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Todo esto lo necesitamos. ¿Amén o no amén? Bendito el Señor. Vamos a orarle a Dios. Vamos a orarle a Dios. Presente sus peticiones en este momento. Puede escribirlas. Estaremos orando el resto de la semana. Sí. Mis amados, ánimo, tomemos a Dios en serio, que Él nos va a tomar en serio. Aleluya, gloria a Dios. Dispóngase con el Señor, vale la pena todo por el Señor. Vamos a orar, puede escribir sus peticiones y estaremos muy atentos de una manera muy suplicante a nuestro Dios, presentando cada petición. Y también recuerde estarnos escribiendo sus testimonios, es un aliciente para nosotros. Sea disciplinado, sea disciplinada, ¿sí? Con estos mensajes de la palabra de Dios, que usted pueda escoger buenos mensajes, palabra de Dios que le llene, que le edifique, ¿sí? Y tenga disciplina para tener estos cultos con reverencia en su casa. Todo eso hace parte de la entrega suya y mía a nuestro Dios. Señor Dios y Padre bueno, príncipe de paz, aquí está, Señor, todo mi corazón, todo mi ser delante de ti. Dígale conmigo ahí donde usted está. Dígale, Señor, aquí estoy delante de ti. Y yo te entrego cada pensamiento. Yo te entrego todo mi ser, Señor Dios de los cielos. Soy ese hombre, soy esa mujer, Señor, que aún vivo esclavo de adicciones, de pasiones pecaminosas, mi Señor. Dígaselo con sinceridad al Señor. Eres un Dios bueno que está escuchando. Él quiere ver tu sinceridad. Dígale, Señor, a la verdad: Señor, no soy lo que parezco. Me falta, Señor, morir a tantas cosas. Tengo tantas iras, tengo unos enojos que no tengo control. Hay agresividad en mí. Hago daño con gestos, con palabras cuando me enojo. Me considero iracundo, dominante, soberbia, Señor. Ayúdame. Humíllese al Señor conmigo en esta noche, en este momento. Háblele al Señor, usted que está allí. Póstrese ante el Señor. Dígale, Señor, perdóname, porque siento que muchas veces me falta tanta seriedad contigo, me burlo. Señor, te digo que voy a dejar ese licor, Señor, esas adicciones. Pero, Señor, a la mera oportunidad que tengo, vuelvo y caigo, Señor. Perdóname. Yo quiero tener una decisión firme y radical para amarte y para seguirte, Dios. Yo quiero morir a esos pensamientos pecaminosos, Señor, a esa infidelidad, a esos adulterios, esas fornicaciones, mi Señor, a todo homosexualismo, lesbianismo. Yo quiero morir. Señor, yo quiero obedecerte, Señor, porque yo quiero una vida eterna contigo. Yo quiero la salvación, yo quiero la paz, yo quiero el gozo, yo quiero el descanso contigo. Mi Señor, ayúdame, por favor, tómame. Toma mi mente, Señor, dame, Señor, nuevas fuerzas. Fortaléceme, mi Señor, en Cristo Jesús, fortaléceme. Ayúdame, Señor, levántame como hijo tuyo, Señor, por favor. Tú eres mi única ayuda, Señor Jesucristo.
Yo quiero morir, Señor, a este mundo pecaminoso. Yo quiero crucificar la carne. Yo no quiero ser más esclavo, esclava del pecado. Aquí estoy. Yo te digo, Señor, tómame, apodérate de mí y hazme una nueva persona, una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo te lo ruego, Dios. Yo quiero crecer para ti. Yo te quiero amar de todo corazón. Dígaselo ahí al Señor. Levante sus manitos un momento conmigo. Levante sus manitos un momento conmigo, cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú me has escuchado y porque tú eres mi única ayuda, porque el socorro mío viene de lo alto, de Jehová Dios de los ejércitos. Amén y amén. Mis amados, Dios me los bendiga. Es un gozo, siento gozo en mi corazón. Sé que Dios está haciendo una obra maravillosa con muchas almas. El Señor me lo muestra por su espíritu. Cuánta gente está allí rendidos, llorando lo que el Señor está haciendo y seguirá haciendo con estos mensajes. Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, porque su nombre debe ser puesto en alto. Dios los bendiga, la paz de Cristo. Recuerde que somos el abrigo de Dios en Guayabal, acá muy al frente de Epicente, y en la central con nuestro pastor Hugo. Bendiciones, Dios me los bendiga. La paz de Cristo para todos. Les queremos mucho. Esperamos que usted siga aquí fiel. Próximo domingo 9 de la mañana. En medio de tiempos grises donde abunda tanta maldad, en medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos